Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a tocar el tema del Stone Shaping, el tema de las herramientas y la cocina. También voy a enseñaros el tier 4 y tal. Y bueno, también voy a daros unos tips que creo yo que son bastante importantes sobre el tema de las herramientas, que subirse en el capítulo 2 y demás. Lo primero os quiero comentar una cosa que es muy interesante y es en la casa de Alan, como sabéis, tenemos como una sauna la cual como que no funciona del todo, no sé, que es con el slime, ¿vale? Es como si el slime fuera cloro. Entonces tú coges el slime, te lo pones al agua y se convierte en agua normal, en agua azul. Como que es cloro, le echas el cloro y pum, ya está, y se limpia el agua y tal. Pero no sé, yo estuve mirando y es como que no te da energía. No estoy aquí parado, pero no me da energía. Pero bueno, supongo que a lo mejor habrá que hacer algo más. No sé, ahí ya ni idea, porque supuestamente así el agua ya está. Entonces debería como de funcionar, pero lo único que hace es que cambia el color. Y luego según va pasando el tiempo se me va convirtiendo en agua más, como más sucia, más verde. Pero bueno, vamos a ir abajo, que os voy a mostrar otra cosa también importante antes de enseñaros lo de Stone Shaping, las herramientas y demás. Y es que tenemos por aquí, ¿vale? Una cama. ¿La cama de qué sirve? Pues para recuperar un poco de energía, que son 50 energía. Si tienes spec y LAN son 50 más 50, que serían 100. Y si tienes varias LANes, pues sería más energía aún. Pues ya que pues creo que no es por LAN aún, sino por LAN. Así que pues si tienes 5 LANes, pues serían 50 energía por cada LAN más la spec, ¿no? Entonces bueno, está bastante interesante, no es una locura, pero bueno, te sirve para recargar un poco energía y aunque sea tienes como más energía diariamente, además de la energía VIP, que ya arreglaron lo de la energía VIP, ahora ya te da 400 de energía cada 8 horas, como ya era antes, que la gente se quejó y pues lo cambiaron de vuelta, porque el primer día era 150 de energía cada 8 horas, lo cual la gente pues se quejó obviamente, porque claro, no podía ser que de repente lo cambiaran y encima ese bajón tan grande que le hicieron de 400 a 150, pero bueno, pues se lo volvieron a poner al instante. Entonces bueno, este sería la cocina de la LAN. Lo que tienes aquí, pues tenemos aquí para mirar todo, ya que ya tengo el nivel más o menos máximo, tengo el nivel 70 que me lo han dado los de Pixel para que podamos ver todo lo del juego. Entonces es muy sencillo. Aquí tenemos por ejemplo el Scarlet Pure, que lo que estamos viendo es que el tier 3, ¿no? Como estamos viendo por aquí, y nos cuesta 2 Scarrots, es muy barato y te da bastante XP, te da 210. Con lo cual, una vez llegamos a este nivel, aunque es bastante alto, la verdad, el level 70, pero hay mejores opciones, podremos llegar al level 75, que será para craftear la última cocina, que la última cocina pues es esta de aquí, ¿vale? Esta es la cocina tier 4. Entonces, esta cocina tier 4, diréis, ¿para qué queremos más cocinas tier 4? Pues bueno, pues para así vas poniendo más cocinas en la casa, ya que en la casa puedes llenarlo de industrias. Ahora lo enseñaré en la spec. Entonces, pues está bastante interesante. Yo os voy a mostrar un poco los crafteos que hay. Vais pausando el vídeo. El Scarlet Loop está muy sencillo. El Butterberry Jam también, pero es tier 4 y el Butterberry hasta level 70 no puedes plantarlo. Tenemos aquí el Cucumber Loop, que esto como sabéis es una de las nuevas semillas que sacaron. Aquí tenemos el Release, el Elite Stop Kit, que el Elite Stop Kit creo que es exactamente el tier 4. Entonces el Master Stop Kit no sé si será el tier 5. Puede ser que sea el tier 5, la verdad. Yo pensaba que este era el tier 4, pero no. Este es el tier 4 y este de aquí sería el tier 5, que nos pide plan, que supongo que este plan será tier 3 y demás. Tenemos el Match Pie, 240 XP da bastante, la verdad. Y el Match Jam creo que lo podemos hacer incluso aquí abajo, sí, aquí. Sí, podemos hacerlo aquí, que es tier 2. Y lo que pasa es que el Match Jam supongo que será nivel más alto y demás. Pero vamos, lo que yo recomiendo es que vayáis subiendo, pues con lo que veáis que podéis crear, podéis cocinar y podáis subir de mucha XP en mucha XP, ya que pues depende de lo que hagáis y tal. Las primeras semanas no vais a tener que ir a buscar profit, sino buscar pues XP, ¿no? Levelearse. Pero bueno, aquí tenéis todos los crafting, luego lo otro es lo de tier 1 que ya lo mostré. Ahora, ¿qué más? Os voy a enseñar el tema de la spec, ya que en la spec tenemos las industrias por aquí, que son las que vais a tener todos vosotros. Aquí ya tenemos la mina, que por cierto esta mina lo que te da es el material de, ¿cómo se llamaba? Este material que es broncenite ore, que este material es para hacer cosas de tier 3. Es como, digamos, como el cobre, pero de tier 3. No, perdona, de tier 2 que diga. Entonces, si quieres hacer cosas de tier 2 para craftear una cosa de tier 3, por ejemplo aquí, yo quiero craftear esto, pues me va a pedir cosas de tier 3. Bueno, de tier 2 para hacerlo tier 3 y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el broncenite bar me serviría para hacer esto, que sería para hacer una mesa de trabajo de nivel 3. Luego también el tema del Stone Shaping, que son los hornos de aquí, ¿vale? Que como veis tenemos aquí el tier 2 y el tier 1. El tier 1, pues solo tenemos las cosas de tier 1 y el tier 2 las cosas de tier 2. Como vemos por aquí también nos pedirían Bronzenite Bar, lo cual va a ser muy importante. El Craft Bark, que de momento no sé cómo se va a hacer esto, como que se hace con un tronco, pero no sé el tronco cómo se conseguirá. Supongo que será talando el árbol entero, vamos a mirarlo. Vamos a probar a talar el árbol entero, a ver si me da el tronco. Vamos a probar a ver y por lo que veo no me da el tronco, no sé. No sé cómo se conseguirá ese tronco, la verdad, si os digo, si descubro la forma de cómo se hace, pues
lo diré. Pero bueno, no me enrollo mucho. Aquí tenéis los crafteos y demás. Eso sería el tier 2. Tenemos aquí el cuarto tier 2 y demás. El Marblite Powder, que esto de tier 2, supongo que será lo que te da la mina tier 2 seguramente. Y esto el Brick de tier 2, que es el Marblite, que es pues otro material que será de tier 2. Y aquí la mina, que es muy barata, lo quería mostrar, es muy barata la mina, lo cual vais a ver que ahora la mina en el capítulo 1 va a bajar de precio. Ya está como en 470.000 coins y va a seguir bajando, ya que pues como veis la mina es súper fácil de conseguir. Es el Basic Mine. Con el Basic Mine creamos uno y con eso nos vamos al Improved Mine. Y no, ni siquiera necesitaríamos un Basic Mine, ¿vale? No nos pide Basic Mine. Directamente nos pide el material, o sea que realmente no tienes que hacer ni Basic Mine. Directamente ya te haces el Improved Mine y ya. Obviamente esto si tienes el Stone Shaping subido y demás, ¿vale? Entonces luego también tenemos el Metalworking, que Metalworking va a ser importante ya que aquí vamos a craftear el tema de las tijeras y vamos a craftear el tema de los tornillos, todo lo que sea metálico, todo lo que sea ore, bueno, todo lo que sea lingotes, pues lo vamos a hacer por aquí. Aquí tenemos para hacer la de tier 2, que sería muy barato, la verdad. Solo necesitamos hacer un Basic Metalworking, que es esto, necesitamos solo tornillos de cobre, que son muy sencillos de conseguir, y luego necesitamos el Clay Bridge, que también es muy sencillo de conseguir. Y con esto, pues un Basic Metalworking y ya con esto haríamos el tier 2. El tier 2 de Metalworking, por el momento no la he visto, pero a ver si me la farmeo. Yo no estoy farmeando mucho porque como lo que farmeo aquí no lo voy a tener en el capítulo 2, pues no estoy farmeando mucho. Y tenemos la lupa y demás. Pero bueno, lo importante son las herramientas, ¿vale? Las herramientas es súper importante el capítulo 2, ya que si tú tienes algo de tier 3 y tú tienes una semilla de tier 3, la planta, y no tienes unas tijeras de tier 3, no vas a poder recogerlo, ¿vale? Vas a tener que, o sea, bueno, no vas a poder ni siquiera plantarlo, creo. Si no tienes el nivel no puedes plantarlo y si no tienes las tijeras no puedes recogerlo. De todas formas que si tienes el nivel y lo plantas pero no tienes las tijeras tier 3, no podrás recogerlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago las herramientas? Las herramientas las tenemos por aquí, ¿vale? Son muy sencillas. Tenemos aquí el hacha de tier 2. Aquí tenemos el hacha de tier 1. Y diréis, ¿y qué necesito para hacerlo? Bueno, muy sencillo. El hacha tier 1, 2 de cobre, que el cobre es muy sencillo. Os lo voy a enseñar ahora cómo se hace. Y la madera, que la madera es la que tenemos aquí, la tier 1. El cobre es muy sencillo, lo enseñamos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el cobre que sería el stack de 12, ¿vale? Esto sería el stack de 12, porque luego tenemos el cobre por aquí, que esto solo sería de 1, ¿vale? Que la verdad es que está bastante bien la XP, me da bastante XP, me da 120, está muy bien. Y bueno, vamos a hacer uno. Como veis aquí, bueno, tengo mucha XP, pero vamos en el... Esto es porque me han subido los niveles de pixel para, bueno, a todos los creadores, no solo a mí, para que podamos ver las cosas. Entonces, el tema es que el primer nivel de Metalworking, si no recuerdo mal, era 120 o 100. Entonces, solo crafteando esto, subiríamos ya al segundo nivel, al nivel 2. Entonces, no es muy complicado subir las cosas, pensar que podemos comprar varias de estos de Metalworking. Y porque si no me equivoco, está en la tienda, si no me equivoco, voy a comprobarlo por si acaso. Y bueno, por aquí estamos en la tienda, gente. Como veis, pues sí, aquí está, ¿vale? Está la mina, está la cocina, está la mesa de trabajo, está el horno y también está el Metalworking, ¿vale? Como estoy viendo por aquí. Así que pues no tenemos problema de comprarnos si queremos 4 de estas y ya está, ¿no? Yo en mi caso me voy a comprar 3, así pues me queda asimétrico. Y con esto podríamos ir subiendo a full, ¿vale? Ya que la mina las tenemos aquí y las minas son muy sencillas. Tenemos por aquí el gusanito, que vamos a ver si tenemos suerte. Y las minas son muy sencillas, como estoy viendo por aquí. Me van dando todo el rato cobre, cobre, cobre. Y con el cobre pues me voy haciendo el lingote de cobre y ya está, ¿vale? Entonces realmente es muy fácil subirte el Metalworking. Lo que pasa es que ya digo, yo no me lo subí. Y bueno, menos mal porque ahora manda los niveles para que os enseñe las cosas. Y el Metalworking va a ser muy sencillo de subir porque, pues, como estáis viendo, voy aquí, me hago otros 12, voy aquí, me hago otros 12 y demás. Y diréis, bueno, ¿y con eso qué hacemos? Pues mira, con eso luego lo que hacemos es que lo convertimos en esto, en Copperite Nail, ¿vale? Que es el tornillo de cobre. Luego también tenemos el tornillo de Screw, que es como un tornillo más grande, es como un tornillo fino y luego está el tornillo grande. No sé cuál será mejor, supongo que será el segundo. Creo que el segundo mejor, vamos a mirar cuál nos pide exactamente, pero vamos, es muy sencillo, con cobre, entonces tampoco cuesta hacerlo. Nos pide el Copperite Nail, ¿vale? Que este es el primero, si no me equivoco. A ver, el primero, vale, no, este es el segundo. Cuesta un poquito más caro, pero vamos, son 2, ¿vale? Entonces con esto nos haríamos, lo que pasa es que al tener solo tier 1 de Metalworking no podemos hacer de más en más, solo podemos hacer uno. No podríamos hacer de 12 en 12, sino de 1 en 1. Así que bueno, pues le damos aquí a hacer uno y así todo el rato, ¿no? Al tener varias mesas, pues podemos poner más mesas aún, porque como veis aquí tengo más espacio. Lo que pasa es que aquí quiero poner un par de árboles,
pero bueno, creo que da igual porque como esto no es lo que voy a tener yo en el capítulo 2, pues realmente me puedo poner aquí a probar y a experimentar cosas, pero vamos, podríamos poner aquí, no sé, 10, 12, 20 si queremos, ¿vale? Podríamos llenar pues todo este espacio que tengo por aquí y ponernos a craftear. Y luego, si termináis con una industria de levelearla, pues la podéis quitar y luego la cambiáis por otra y demás, ¿vale? Pero súper interesante lo que quería explicar en este vídeo. Tenéis que subir sí o sí todas las cosas, o sea, vais a tener que subir el farming, vais a tener que subir el tema del metalworking, el tema del woodworking, el tema de la mina, porque si queréis, si queréis materiales de tier 1, tier 2, necesitáis la mina mínimo al level 20. Y luego si quieres tier 3 necesitas al level 30, creo que es más o menos. Entonces necesitas sí o sí subir todo, woodworking, stone shaping, metalworking, tienes que ir subiendo todo, la madera, porque si quieres madera de mayor tier necesitas tener un nivel mínimo level 20 para tier 2, level 30 para tier 3. Entonces hay que subir todo, pero vamos, ya digo, muy sencillo porque tenemos un montón de cosas, no es como el capítulo 1 que solo tenemos, no sé, a lo mejor que pillamos 2 árboles, que son los 2 árboles de Terravilla. Ahora podemos pillar 20, 30, 40 árboles, entonces mucho más sencillo subirse la skill. Yo os diría cuánto he subido, pero como mando los niveles, pues ya no puedo mirar cuánto he subido. Pero vamos, supongo que la XP que os da por cada nivel, supongo que será la misma por cada árbol y tal, pero vamos, ya lo iremos viendo en el capítulo 2. Ya sabéis que quedan nada, quedan unos días. Pero bueno, deciros eso, muy importante, herramientas, metalworking, woodworking, stone shaping y minería, muy importante, ¿vale? Stone shaping, para la gente que no ha visto mis anteriores vídeos, que los tenéis en el canal, por cierto, muy recomendables de ver si no sabéis de qué os estoy hablando. Lo que tenéis que hacer es miraros pues la minería, ¿vale? O sea, la minería, la cerámica. La cerámica es esto, ¿vale? El stone shaping, ¿vale? Que es la nueva, digamos, como la nueva cerámica, la nueva skill cerámica. Entonces necesitáis mínimo level 20, porque si no, no vais a poder usar la de tier 2. Así que, pero bueno, si no tenéis el nivel, no os preocupéis, porque en el capítulo 2 es mucho más sencillo de subir todo. Así que ni os rayéis ahí subiendo niveles y demás. Es más, yo si fuera vosotros, lo que haría ahora mismo es, no sé, comprar cosas en el market y bueno, descansar unos días si queréis de Pixel hasta que saquen el update. Juntar coins si queréis y poco más. Y bueno, y guardar las cosas que creéis que van a subir de precio y tal, que es lo que está haciendo todo el mundo. Pero fuera de eso, no os rayéis por subir de nivel, porque realmente es muy sencillo. Hay mucha gente que dice que es muy complicado, pero esa gente se nota que no ha probado el capítulo 2, yo lo he probado. Y es muy sencillo de subir, ya que, pues que como estáis viendo, tengo aquí un montón de minas, tengo aquí las minas de tier 2, tengo aquí un montón de metalworking, tengo 2 mesas de trabajo que puedo colocar más mesas de trabajo. Entonces realmente no es muy sencillo. El tema de las parrillas también podéis colocar muchísimas parrillas, lo que pasa es que tenéis que craftearlas. Las parrillas no las podéis comprar, tenéis que craftearlas en el edificio de Terravilla, en el edificio de innovación, ahí tenéis que craftearlo. Así que pues bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que me haya explicado bastante bien, gente. Tenéis un sorteo que quedan unos días del sorteo, lo tenéis en el vídeo del sorteo. Os lo dejaré también por la descripción o en los comentarios. Dejadme vuestra opinión sobre el capítulo 2 y sobre todo este tema de las herramientas y demás. Y pues nada, dejadme un pedazo de like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.